Bueno, buenos días. Perdonad que empecemos tan pronto, pero yo creo que ya lo expliqué el otro día y es que por razones todavía sanitarias, pues unos cursos empezamos a las 9:30 y otros a las 10:30. Nosotros siempre nos toca el turno bueno, como dice mi presidenta María Jesús. Bueno, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Si empezamos a las 9:30, terminamos antes. Si empezamos a las 10:30, empezamos más tarde. Entonces, pues bueno, todo hay que verlo, y además hay que verlo en plan positivo, porque con lo que está cayendo, pues bueno. Hoy nos toca pues otros temas interesantes. La verdad es que cuando se dice que la realidad supera la ficción, pues es verdad, porque con la que se está montando ahora en el Congreso de los Diputados, no tanto por lo que se monta siempre, sino por el hecho de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la contrarreforma, la vuelta a la reforma, las enmiendas que se presentan, como ya hablamos ayer, como tema recurrente de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y la incidencia que este tema tiene fundamentalmente en el funcionamiento del Consejo, pero bueno, indirectamente también en el Poder Judicial, como ya vimos, pues por desgracia sí que es un tema de candente actualidad. Y hoy, curiosamente, también teníamos, la verdad es que cuando hicimos el programa del curso nos ocurrió un poco como el año pasado. Cuando el año pasado hicimos el curso, la organización, y pusimos como título del curso el Poder Judicial como garante de los derechos fundamentales, no sabíamos que ese mes de julio iba el Tribunal Constitucional. Curiosamente, hoy él es el protagonista. No pensamos que iba en ese mismo mes de julio declararse inconstitucionalidad el decreto del estado de alarma. Pues con esto nos está pasando un poco lo mismo. Nunca pensamos que las cosas pudiesen complicarse más, enrevesarse más, como lo que se está revesando esta semana en el Congreso de los Diputados por esta reforma. Y como os digo, pues la ponencia que nos corresponde hoy es el Poder Judicial y el Poder Legislativo, control constitucional de la actuación del resto de los poderes del Estado, con la trascendencia que tiene y la importancia que tiene en la organización constitucional, las funciones y la actuación del Tribunal Constitucional. Y para ello, yo no voy a hacer una larga exposición porque creo que lo importante es lo que nos dice ahora el conferenciante, que es Daniel Berzosa López. Voy a dar unas notas muy sucintas de su currículum. Por suerte tenemos normalmente no, yo creo que siempre, magníficos y excelentes ponentes y participantes en mesa redonda, y por lo tanto, como tienen unas biografías muy extensas todos ellos, simplemente voy a dar unas pequeñas pinceladas a efectos de que no nos pase lo que ayer con Manuel Marchena, que luego lo importante y lo divertido y lo interesante es lo que hablen ellos y el coloquio posterior, pues podamos disfrutar de ese momento. Simplemente deciros que es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es actualmente profesor coordinador de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales en CUNEP, es abogado en ejercicio del año 2000, es coordinador del Observatorio Internacional de Regulación de Entidades del Sector Público, es miembro de comités organizadores de Congresos Mundiales de Derecho, miembro del Comité Científico de Global Academy, embajador de la marca Ejército y luego es colaborador habitual de diversas revistas, ha escrito numerosos artículos, todo ello del tema fundamentalmente constitucional, y me consta que sigue dando numerosas conferencias sobre estos temas. Por lo tanto, le cedo la palabra, sin no dejar de darle las gracias, por supuesto, por haber aceptado nuestra invitación, a Daniel, que nos ilustre con sus manifestaciones. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias a todos que están aquí un 14 de julio a las 9:30 de la madrugada para asistir a mi conferencia, cuando sin duda pues, la mente y el espíritu mira ya de su natural, bien al satírico Beatus Ille Horaciano, bien al sincero retiro del mundanal ruido del archiconocido verso de Fray Luis de León. Otra cosa es que la realidad, siempre tozuda, y a esta hora inflexible y preocupante en cuanto a lo jurídico, lo político y lo convivencial de nuestra nación, se empeñe en mantenernos especialmente alertas y despiertos por convicción, deber y responsabilidad en el estudio, la reflexión y la acción. Muchísimas gracias, Juan Ángel Moreno García, por tu presentación y tu invitación a participar como ponente entre tan distinguido senado de juristas y periodistas especializados en la información jurídica. Muchísimas gracias, María Jesús López Chacón, por tu paciencia en la intendencia en la preparación. Muchísimas gracias, María Jesús del Barco Martínez, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. Muchísimas gracias, Manuel Almenar Belenguer, presidente de la Fundación para la Magistratura. Muchísimas gracias especiales a Ana de Palacio, que me distingue con su amistad y estima intelectual. Ministra, muchísimas gracias, y hoy además con su presencia. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos los que están presentes.
ni a propósito, el tema de esta conferencia podría coincidir con un ejemplo elocuente de un eventual control de la justicia constitucional, de las relaciones, y muchísimas gracias, en especial también, a Enrique Arnaldo, maestro, magistrado del Tribunal Constitucional, que también me honra con su amistad, estima y hoy con su presencia. Bueno, decía que ni a propósito, el tema de esta conferencia podría coincidir con un ejemplo elocuente de un eventual control de la justicia constitucional, de las relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, porque hoy, 14 de julio, se va a aprobar la proposición de ley orgánica por la que se vuelve a modificar el artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que corrige parte de lo cambiado hace apenas un año de lo que hace el Consejo General del Poder Judicial cuando está prorrogado. Y no dejamos de salir de la sorpresa, porque es verdad que se trata de condicionamientos mediatos, de forma inmediata del Poder Judicial, porque inciden sobre el órgano constitucional de gobierno. Y lo llamativo es que es una reforma, la anterior ya fue ad hoc. Lo que pasa que anoche, y ya no me atreví a compartirlo con otro amigo, antes de acostarme, a la 1 de la mañana o por ahí, vi una nueva noticia, no sé si alerta o no, que la reforma no es que sea medida, es ad hoc del ad hoc, ¿no? No es ya que ahora te permito nombrar los magistrados del Constitucional, sino que además te impongo un plazo. Y la verdad es que esto me hizo pensar, porque por una parte, sondeando a las personas que están relacionadas en este mundo, algunos me decían, sin hablar del plazo, pero a lo mejor olfateaban por ahí, va a haber acuerdo, no van a bloquearlo. Porque una cosa son los políticos, que ya sabemos que hacen cualquier cosa, o pueden hacer cualquier cosa, y perdón por los que han sido profesionales, o pues algún día alguno de nosotros devenimos en tal servicio a la comunidad, y otra cosa en el fondo es el Consejo, que no dejan de ser juristas, jueces, que ojo, con una ley aprobada, lo mismo, es decir, al final pues la van a cumplir, porque y en general la tradición, pese a otros problemas, el Consejo nunca ha tenido problemas para ponerse de acuerdo cuando ha propuesto los magistrados al Constitucional. Bueno, pues por si había dudas sobre esa cuestión ambiental, toma Flan Danone, va el PSOE y en la lectura introduce que tiene 3 meses. Bueno, o sea que ya no se puede pedir más. Bien, claro, es verdad que el Consejo General del Poder Judicial no es Poder Judicial, pero de él dependen muchos nombramientos en el Poder Judicial. Bueno, este movimiento sostenido por la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, mayoría que sea también en el Senado en esta legislatura, constata formalmente el ensanchamiento del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial desde la perspectiva de la exigencia de la separación de poderes que debe ocurrir en un Estado constitucional. Es decir, en un Estado, y perdón, parezco y no lo digo por el personaje Aníbal Lecter, ¿no?, del Silencio de los Corderos, pero siempre se me quedó, digamos, la parte positiva que le decía Clarís, primeros principios, Clarís. Yo creo que estamos en un momento de confusión tan grande que no nos queda más remedio que volver a los primeros principios de todo y a intentar memorizarlos, recordarlos, porque en el momento en el que se pierden, en el momento en el que se desvanecen en esta sociedad líquida o fluida en la que nos estamos adentrando, y yo, como ya voy teniendo cierta edad, digo, yo pertenezco a 2 mundos, ¿no? Pertenezco al mundo que no conocía el móvil y postmóvil, ¿no? Hasta el año 95, ¿no?, te ibas por ahí y tu madre o tu padre confiaban en que regresaras vivo y a partir de ese momento, bueno, cuando te están perfectamente controlados, te pueden controlar o tú controlas ahora a tus hijos porque está el móvil, ¿no? Y es una división de universo que también parece que se ha cambiado. Bueno, ¿qué es esto del Estado constitucional? Por una parte está el principio democrático, la titularidad es el pueblo o nación y simultáneamente, no puede haber solo pueblo, simultáneamente, ¿qué tiene que haber? La garantía de los derechos fundamentales y la división de poderes, que como poco, esta división de poderes como tiene que ser, digamos, la ordinaria, ¿no?, el legislativo, ejecutivo y judicial, y finalmente, que es la evolución confirmada tras la Segunda Guerra Mundial, la Constitución, no solo como norma suprema, sino como verdadera norma jurídica del ordenamiento, ¿vale? Porque no hay que olvidar, eso lo decía Anquel, se lo decía Crave, en el Estado constitucional, al final el soberano es el derecho, porque es la Constitución. Bueno, no podemos entrar por ahí. Esta concurrencia imprescindible y coetánea de los principios citados
insisto, para que se entienda una verdadera constitución, y no quiero irme por aquí demasiado por el tiempo que tengo, lo digo porque, ¿sabes? China, Constitución de la República Popular de China, Constitución de la República Islámica, leí un artículo de alguien que habla sobre la Constitución de la República Islámica de Irán, dije, caramba, pues será de Podemos o similar, digo, porque es un nomen, pero no puede ser una auténtica constitución, porque tiene que tener sí o sí, o tienen que concurrir estas cuestiones. Y como no puede ser de otra manera, y perdón por el tópico expresivo, así empieza, ¿no?, nuestra Constitución en su artículo 1.1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que es una expresión que engloba la evolución: Estado de Derecho, Estado social, Estado democrático. Pero además, para que no haya duda, se dedica a concretarlo en los títulos, capítulos y artículos donde respectivamente, ¿qué va estableciendo? La protección de los derechos, artículos 14 a 38 y el 53. Las competencias, que son los límites, por tanto, de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, 66 y siguientes, 97 y siguientes, 117 y siguientes. Y finalmente lo que he dicho de la normatividad y supremacía de la Constitución, artículos 9.1, 161, 163, 167 y 168. Es decir, nuestra Constitución es canónica, perfectamente canónica, y responde a una evolución. Volviendo a la notoria tensión actual entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, he empleado el adverbio formalmente, a propósito, para llamar la atención de la audiencia, pues no es menos cierto que el conflicto realmente, y a lo mejor hago un excursus porque esto lo hago para conferencia, yo creo que realmente se produce a la postre. ¿Por qué? Por nuestro sistema electoral, de lista cerrada y bloqueada, porque el Senado no tiene un auténtico veto, como mucho puede entorpecer en caso de que hubiera una mayoría diferente, pero en fin, esto es otro tema. El conflicto se verifica realmente entre el partido al que pertenecen la mayoría de los miembros de las cámaras y cuyo líder, claro es, ocupa la jefatura del Gobierno, y el partido al que pertenece la mayoría de los miembros de las cámaras que integran la oposición o minoría parlamentaria. Y de hecho, hasta ahora, ninguno de los partidos que se han alternado en el poder han devuelto a los jueces y magistrados la facultad de elegir a sus pares en el Consejo General del Poder Judicial. Subrayo el hasta ahora porque parece que hay otra tendencia en el partido mayoritario de la oposición, aparte de otra alusión. La verdad es que parece que esta conferencia, los astros, la conjunción planetaria, lo ha hecho, porque es que digo, no para bien, desgraciadamente, pero tenemos el lío que además hoy se va a consagrar, y además ayer mismo la Comisión Europea ha dado un toque un tanto sorprendente, y me permitiré comentarlo, esperado pero sorprendente en el orden lógico de las cosas, y lo hemos podido comentar sobre el particular. Bueno, dicho de otra manera, el conflicto original derivado por la última no renovación en plazo no es del partido de la mayoría y del partido de la minoría. Constitucional y legalmente, ¿de quién es? Del Congreso de los Diputados y del Senado, que tienen atribuida constitucional, legal y exclusivamente dicha facultad por parte de iguales desde 1985. O sea, formalmente no es culpa de tal o cual partido político. Pero, y perdón si esto suena grueso, pero no creo, sí, como los diputados, los senadores han devenido en meros empleados de los partidos políticos, ¿qué ocurre? Que la prensa, hoy no hay ningún periodista, pero que tiene, los periodistas que tienen esta sagacidad para detectar lo esencial, que dicen fulano y mengano, tal partido del otro, y eso es lo que se traduce a la opinión pública. Bueno, el sostenido enfrentamiento que acabo de citar por imperio de la actualidad en este foro, relajado por el momento, ¿no?, y por el espíritu agustinio, pero que se basa no obstante en la especulación intelectual, alberga un problema de fondo crucial para la propia supervivencia de la democracia. Y más en un régimen de democracia parlamentaria como España, donde inevitablemente, ¿qué ocurre en los regímenes parlamentarios? Que el poder legislativo y el poder ejecutivo están en las manos de la misma fuerza política. Es inevitable, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno, ¿de dónde surge? Del Parlamento. Quien puede sustituir o derribar al gobierno, el Parlamento. Luego, normalmente, sería algo completamente excepcional que no coincidieran. Claro, si ya hay esa coincidencia, si encima el legislativo está atado de esa manera que estamos constatando, si además sucede en la última braza de los poderes ordinarios, que es ni más ni menos que el Poder Judicial, tendríamos realmente un problema. O sea, en España se agudiza por eso. O otro ejemplo actual, y además canónico en la materia de derecho constitucional, lo que está pasando con el señor Boris Johnson, ¿no?, primer ministro inglés. Mi opinión personal se debe,
sin idealizar ningún sistema electoral. Aquí las circunscripciones son uninominales. Porque, atención, al señor Johnson ni siquiera lo va a echar la oposición parlamentaria. Lo van a echar los diputados de su propio partido. Y cuidado, esto es elemental, se lo digo a mis alumnos, sé que aquí no son alumnos, son personas ilustradas y formadas, pero por los primeros principios lo subrayo, porque es elemental, ningún sistema electoral es perfecto. Todos tienen ventajas, todos tienen inconvenientes, pero el caso es lo que está ocurriendo. Bien, como el tema prolijo parte del posible control constitucional sobre la relación entre poder legislativo y judicial, voy a hacer una referencia ahora a este punto. Y en este caso, pues voy a seguir un artículo referencial del maestro Enrique Hernando Alcubilla, que lo doy además como título, La relación entre las Cortes Generales y el Poder Judicial, diagnóstico del 40 aniversario de la Constitución, donde perfectamente individúa, nos pone en el camino para saber o para acercarnos al problema. Es verdad que el artículo 122 no explicita con claridad las funciones del Consejo del Poder Judicial y lo máximo que se puede deducir inmediatamente de la Constitución, ¿qué es? Puntos concretos, lo que tendría que ver con la nominación de 8 de los 20 vocales, ¿no? Artículo 122, con la posible inferencia de las comisiones de investigación, artículo 76, y lo que tiene que ver también con la intervención del Parlamento para autorizar el suplicatorio, el posible procesamiento de un parlamentario, artículo 71. Y otros se han ido sumando por razón de la ley, con cierta vidilla, vamos a decirlo así, derivada y ajustada, que es la comparecencia anual del presidente del Consejo para exponer la memoria anual, ¿no?, ante las cámaras parlamentarias con todo lo que esto tiene. Bueno, voy a hacer un pequeño apunte como en 5 bloques para situarlo, yo creo que sea canónico, que nos pueda servir para ver esa cuestión. Bien, la misión principal del Consejo General del Poder Judicial es, y no puede ser otra, que garantizar la independencia judicial. Es su misión. Desde un punto de vista del juez o magistrado aisladamente considerado y de la propia institución judicial. Eso lo tenemos o debemos tenerlo clarísimo, ¿no? Porque es verdad que el constituyente no previó, como tal, la sustitución del Ministerio de Justicia, ¿no?, sino una especie de colaboración o coordinación donde el Ministerio de Justicia se encargaría de las cuestiones materiales y de las materiales, digamos, técnicos de mantenimiento, y este Consejo tendría la misión de ¿qué? De las cuestiones que tengan que ver, pues, gestión, el diseño de la oficina, ¿no?, cuestiones procesales, en fin, otras cuestiones que tienen que ver con esa realidad diaria de los jueces y magistrados. Pues bien, la dinámica del Poder Judicial, que por cierto parece que se ha ido encogiendo, y ahora en particular es significativo, si me lo permitís, si me lo permiten, a efectos positivos, tiene esa desdoblamiento de atribuciones o de funciones cuando está en mandato ordinario y cuando está en mandato prorrogado, ¿no? Esa novedad que se ha introducido, porque vuelvo a decir, es que ustedes no se han puesto de acuerdo, pero ¿ustedes quiénes son? Es un poco ocurre con el Tribunal Constitucional, ha ido pasando, o sea, los diputados y senadores le echan la culpa a los demás, es como una transferencia de culpa. Oiga, si es usted el que tiene que renovarme, es usted el que no se ha puesto de acuerdo, ¿no? Bueno, para el Tribunal Constitucional, si llegan después acortan los 9 años. Otra cosa es que no se pongan de acuerdo de nuevo y llegan a los 9 años como pasó con los últimos. ¿Vale o no vale, no? Bueno, en este sentido, pues ha habido una cierta extensión de esas funciones. Entonces, el primer bloque es qué pasa en Poder Judicial, Poder Legislativo en relación con la función legislativa. Dicho de manera telegráfica, para no extenderme, por si hay que dejar un poco para un posible comentario. Bueno, que todavía tengo aquí, he ido acortando, de hecho, en el primer ensayo de conferencia me iba a la hora y media, y digo, voy a quitar procedimiento, voy a tramitaciones, digo, la gente se corta las venas in the morning, esto no puede ser, o sea, hay que hacer algo más ligero, porque este es un curso de verano y demás, ¿no? Pero, digo, porque la ley del 80 hablaba de una posibilidad de iniciativa o propuesta junto con la de hacer informes, ¿no? Y eso fue polémico. ¿Por qué? No la parte de informes, que parece propio, la función consultiva que comentaremos también a continuación, sino porque se podía confundir con la iniciativa legislativa tal cual, que es taxativa en virtud del artículo 87 de la Constitución, ¿verdad? ¿Qué dice nuestra Constitución? 87.1, el Gobierno, Congreso y Senado, 87.2, Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas, siempre indirectamente, o bien con proposición de ley ante la mesa del Congreso, o bien pidiendo al Gobierno que adopte un proyecto de ley, y 87.3, la ILP, Iniciativa Legislativa Popular, medio millón de firmas acreditadas y con toda una serie de materia eliminada, etcétera, ¿no? Entonces, fue polémico. Naturalmente, esto quedó zanjado desde cuándo, este posible debate, del año 85.
cuando llegó el 85, y como mucho, ¿qué es lo que se ha reconocido? Por decir así, os ha admitido una facultad implícita dentro de las materias de las que el Consejo naturalmente sabe y puede informar habitualmente. Porque lo que no cabe duda es que el Consejo, llegado el caso, puede decir al Legislativo, oye, esta ley por aquí, esta ley por allá, no con capacidad de iniciativa, y por supuesto el titular puede aceptar o no aceptar la iniciativa. De hecho, sabemos habitualmente, y esto también muy de los partidos políticos, incluso si alguien consigue el 500.000 de firmas, la historia demuestra que hay dos opciones: o montas tu propio partido político, o un partido político se hace con la iniciativa para intentar atraer el electorado. Porque en definitiva también las que no nos gustan se desactivan, puesto que son eso, proposiciones de ley, y se pueden desactivar en la toma de consideración cuando llegan al Congreso. Bueno, en la actualidad, por no resumir todas las... Un poco le pasa a esto de la ley orgánica del Poder Judicial, a lo mejor sin llegar a tanto, o yo creo que sí, como el tema educativo en España, que es otra cosa terrible, ¿no? Que está peleando y batallando desde el año 78, pero ya ha sido sustituciones completas de leyes, siempre con ganancia de un signo político respecto de otro, ¿eh? Pero bueno, no diré cuál, hay que indague cada uno y que vea el tema, ¿no? Después del artículo 560 de la ley orgánica del Poder Judicial, que es más largo que un día sin pan, ¿verdad?, aparece el 561, que como tal es el que atribuye las nuevas funciones de informar de anteproyectos de ley y disposiciones generales. La novedad respecto de las anteriores modificaciones son la primera, la modificación, o sea, de modificar la propia ley orgánica, y la novena, que abre el campo a que el Gobierno, la comunidad autónoma, en su caso, las propias cámaras parlamentarias, aquí hay un uso incorrecto de la expresión Cortes Generales, como te ha puesto manifiesto el profesor Arnaldo, y ahora yo diré en otro momento, no, porque en realidad se está refiriendo a las cámaras, no a las Cortes Generales, entendidas como tercera cámara parlamentaria, que en la práctica, de hecho, no existe, no tiene reglamento, entre otras cuestiones. Bueno, naturalmente, el informe, en relación, insisto, Poder Judicial con el Legislativo, es la más importante de todas las funciones que puede tener. Y le pasa como a lo del Consejo de Estado. Temporalmente va antes, pero le pasa, ¿qué quiero decir con esto? Que son preceptivos y no vinculantes. ¿De acuerdo? Es verdad que aquí son preceptivos no vinculantes, ¡ping!, con su puntito. ¿Y por qué? Porque al menos cuando yo estudié la carrera, elementos formales del acto administrativo y motivos para el recurso, ¿no? Cuando la diferencia entre vinculante y preceptivo. O sea, preceptivo es que tienes que pedirlo, pero tú puedes decir, y nos explicaban la fórmula. El Gobierno, de acuerdo con el parecer del Consejo de Estado, había sido el informe. El Gobierno, oído el Consejo de Estado, había recibido el informe, pero había hecho tiriri, ¿de acuerdo? ¿Pero qué significaba que no estuviera el informe preceptivo? Que podías pedir la nulidad. Sin embargo, aquí no es tan claro, al menos constitucionalmente, como ya veremos a continuación, porque hay una serie de matizaciones importantes, ¿no?, sobre ese particular. Bueno, la aprobación corresponde al Pleno y también, de nuevo, una curiosidad respecto del follón que hay con la renovación. Hay otra ley, la 4/2018, que dispone que la Comisión Permanente, artículo 602, es la que se va a encargar, porque sustituye a la Comisión de Estudio e Informes, que era la Comisión Especializada, pero no va a entrar como tal en funciones hasta que se monte el primer Consejo. Lo decía en 2018, pero el problema es que el primer Consejo siguiente a la ley aún no se ha montado, porque incluso la prórroga de este Consejo está superando a la anterior. La anterior duró 2 años y medio, y aquí vamos ya por los 3 años y medio. Y yo no sé, luego le hicieron un comentario, pero yo no sé, porque por una parte dice, efectivamente, no se renueva hasta las próximas elecciones, pero en fin, no quiero intercalar aquí, lo dejo sino para el salpichirri y tal, este final, o al contrario, una vez desatascado lo que naturalmente le interesa al Gobierno, que es el Tribunal Constitucional, es cuando se ponen de acuerdo para el Consejo. No lo sé, no lo puedo saber. Bueno, la práctica dice que es que tiene suerte, no, por favor, un honor, es que tiene a continuación una exposición, lujo y fantasía a mediodía, esto es fantástico, en el otro grupo. Es que tienen manchufe, como dicen aquí, y arrancan a las 10:30, pero los buenos somos nosotros, cuidado, campeones. Bueno, además les pitan los oídos. Les pitan los oídos, efectivamente, ¿no? Bueno, lo normal es que traten aspectos sustantivos, pero lógicamente el Consejo puede ir mucho más allá. Y la práctica ha hecho, y cito textualmente al propio Consejo General del Poder Judicial, que con el fin de fortalecer el proceso deliberativo y de adopción de las decisiones plenarias, remita a veces esa información a la sala de los Tribunales del Supremo, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Superior de Justicia, de los jueces decanos, o incluso de las asociaciones, e incluso en general la carrera judicial, para prepararse antes de formar ese informe. Las materias están tasadas, pero el propio Consejo ha hecho una información extensiva, con lo cual eso puede ser cierto juego.
Así ocurrió con el informe del anteproyecto del Código Penal del 95 y con la Ley de Capitalidad de los Partidos Judiciales del País Vasco. Y además aprovechó el Consejo para decir, atención, y como una comunidad autónoma que se haya atribuido competencia del Estatuto que afecte a la Administración de Justicia haga una ley, me tiene que pedir informe. El informe, yo tengo que hacer informe sobre ese particular. Bueno, dispone el Consejo un plazo normal de 30 días, que si viene con la marca de urgente queda en 15 y excepcionalmente es prorrogable. Y en este sentido se introdujo una nueva reforma en el apartado cuarto del 561 para asegurar que el Gobierno remitía el informe, porque el informe, aunque estamos hablando de relación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, el informe ¿quién lo pide? ¿Quién lo recaba? Prima facie, no es el Poder Legislativo, es el Gobierno. Pero gracias a esa obligación forma parte de los antecedentes necesarios de los que habla el artículo 88 de la Constitución cuando remite un proyecto de ley para que esto se desarrolle. Bueno, hay una cita fundamental aquí del Tribunal Constitucional, que es la 108.986 de 29 de julio, que es cuando hace ese tratamiento, como digo, que varía de lo que me enseñaron a mí, al menos en la carrera, respecto de la consecuencia de ignorar un trámite preceptivo, aunque no fuera vinculante. ¿Y cuál es? Que viene a decir el Constitucional, hombre, que solo si quienes pueden pedirlo se quejan de que no les ha llegado, y teniendo en cuenta que forma parte su informativo o este asesoramiento, solo en ese caso tendría cabida que afectara a la constitucionalidad, a la posible nulidad del procedimiento legislativo. Pero no es automático, es decir, si yo me olvido de pedirlo o me olvido de remitirlo y no se queja, por decirlo así, quien puede hacerlo, no va a tener efecto invalidante como ocurrió en otro caso. Más adelante, cuando hable del posible control, concretaré el ejemplo y además con cita de nuevo del profesor Arnaldo. Yo no sé si me explico bien, pero es la idea, lo que hay que decir en este punto respecto a este informe. Bueno, segundo bloque, el de moda, la elección de los vocales del Poder Judicial. Madre mía. Bueno, a esta altura, y yo creo que nadie se sorprende si decimos que efectivamente la ley del 85 rompió con el sentido, y las voces más autorizadas lo han dicho. Aparte de las dificultades o problemillas que podía también el sistema de presentación que se comprendía en la ley del 80, es indiscutible que sí respondía a lo esencial, que era que los vocales judiciales, los vocales togados, fueran elegidos por sus pares. Esto el 85 lo rompe y lo hace una completa parlamentarización. El profesor Arnaldo, citando al profesor Jiménez de Parga, yo creo que ellos son seguramente, y tienen razón por tanto, quiero decir, y yo soy más guerrillero en este sentido, estiman que estamos solo ante una mutación constitucional. Yo creo que fue un auténtico quebrantamiento de la Constitución, porque que es la mutación, ¿verdad?, sin cambiar el texto, darle otro sentido, ¿no?, lo que llaman Verfassungswandlung en la doctrina alemana. Bueno, el caso es que desde entonces es así, no ha variado. Bueno, y en este punto, el debate político, que sigue más vivo que nunca, y ¿qué ocurre? Ayer aparece la Comisión Europea. Ni que hubiera organizado la conferencia, Juan Ángel. Esto es una maravilla, ¿eh? Ha sido él, fue el que me dijo el tema hace no sé cuántos meses. Me dijo, vete por aquí. Digo, pues yo fenomenal, primer tiempo de saludo, ¿vale? ¿Y qué dice? Que primero hay que derramar el Consejo comillas, inmediatamente después recuperar el sistema de elección de los vocales. Como estamos en el ámbito universitario y por tanto especulativo, no estoy condicionando nada que yo pudiera decir, hago aquí un excursus con el que no contaba y si puede servir para estimular o para, no sé, para provocar el tema. Por una parte, la Comisión Europea. El comentario no va a ser solo jurídico, por eso digo, porque voy a hacer un comentario también como analista político en este punto, por decir así, en tanto que constitucionalista. Dice que se renueve, que se desbloquee el Consejo e inmediatamente después que se cambie. No, hombre, no. Eso no es lo lógico, ¿no? ¿Qué es lo lógico? Si esto está tan mal y hay que volverse al origen, y más después de 3 años y medio después, con elecciones dentro de 1 año y medio, menos un mes. No. Que se cambie el sistema e inmediatamente después que se elijan a los vocales. Pero es lo que hay. Y aquí caben 2 cosas, 2 posibles interpretaciones. Creo yo, a mí se me ocurren 2, cuidado, se me ocurren 2, lo que quiero decir, habrá más, seguro. Una, más benévola dentro de lo
Chungo colega, esta persona es muy académica, perdón, pero bueno, insisto, es para no morir en el intento in the morning, ¿vale? Bueno, la Comisión Europea se ha dado cuenta de que puede llegar hasta donde puede llegar y previendo que tenga que ponerse seria, te voy a pedir lo que primero puedo apretar, porque lo otro lo mismo, si me pongo, como para decir que no lo voy a conseguir. Y la otra, que no es tan benévola, es que, por supuesto, se ha cumplido lo que clásicamente se decía, de Roma viene lo que a Roma va. No sé si alguno tiene alguna formación religiosa, estudia derecho canónico o por cultura general entiende aquello, ¿no? De Roma viene lo que a Roma va. Es decir, que en realidad esta nota a la Comisión Europea, por supuesto, ya se la han organizado desde aquí para que le diga, mándame esto, que es lo que yo quiero. Porque además hay una magnífica relación personal entre el jefe de nuestro Ejecutivo y la jefa de la Comisión Europea. Pero esto es una valoración estimativa de acuerdo con otras cuestiones. El caso es que nos han dado un toque de atención y sin ir más allá, ¿qué está diciendo? Desbloquéese. A esto podíamos anudar. Podríamos anudar, efectivamente, otra valoración que me llega por otra sensibilidad, vamos a decirlo así, y es que en cuanto se nombren los magistrados del Constitucional, probablemente se va a desbloquear el Consejo, sin que hubiera esta nota. Pero qué sorprendente que haya llegado esta nota, que va en el orden de lo que me llegaba de otro lado. Primero el Consejo y luego la reforma. Es que esto de las coincidencias nunca he creído ontológicamente y políticamente aún menos. Bueno. Bien, como diría Rosa Arnaldo, la organización constitucional española está inconclusa en el año 78 respecto del órgano de gobierno del Poder Judicial, porque es que va cambiando. Y las reformas de 2001 y 2003 han resultado inanes, ¿por qué? Porque se ha mantenido la parlamentarización total. O sea, da igual que haya un colegio de 36 propuestos, que haya un colegio potencial, como dice, de los 5.000 y pico jueces y magistrados que integran el escalafón. Siempre, digo, porque al final, ¿quién va a elegir? Con supuesta libertad o teórica libertad, el Congreso y el Senado. O sea, el problema sigue estando en esa parlamentarización total, que, por cierto, no conoce parangón en el derecho comparado, ¿eh? Es una cosa nuestra y muy nuestra. Bueno, no como este calor, que no es genuino, pero casi va siendo nuestro este calorcillo que estamos teniendo durante esta semana. Bueno. Solo hago una alusión al procedimiento, porque es apasionante, pero yo entonces ya me iba, aquí nos quedábamos a comer y entonces ya directamente caían objetos, me lanzaban cosas diciendo, por favor, qué horror, este insensato, que no vuelva nunca más. Bueno, lo curioso es que la tramitación es distinta en el Congreso que en el Senado, y además por el lío de tantas reformas. O sea, los vocales abogados y juristas se eligen por lo que dice el artículo 204 del reglamento y por un acuerdo de la Presidencia de 2000 donde creó la Comisión para Autoridad del Estado de Nombramiento y ahí concretó la tramitación, pero los vocales judiciales, como consecuencia de la última reforma, al cambiar de ese colegio de 36 a todo el mundo con 25 avales, salvo, o si me autoriza una institución judicial legalmente constituida, salvo, que dijeron directamente, se han cargado el artículo 205 y en la práctica ocurre algo, en mi opinión, no dudosamente anticonstitucional, sino netamente anticonstitucional. La Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 572 y siguiente, es la que regula cómo el Congreso tiene que elegir a los vocales judiciales. Se salta el reglamento del Congreso. Pero bueno, como nadie lo ha anunciado, eso es lo que hay. En el Senado todo es mucho más sencillo porque todas estas autoridades van por el artículo 186 del reglamento, y los 10 que le tocan, entre judiciales y abogados, pues los nombra de esa manera. Hay una audición por parte de la Comisión de Nombramiento y a continuación ya empieza la tramitación. Tercer bloque, relaciones del Poder Judicial con el Legislativo. Antes de tratar de levantar, que está complicadillo, cuando me pongo a estudiar dice, oye, esto de la intervención del Constitucional no es tan sencillo cuando hay conflicto o roces con el Poder Judicial o con el órgano del Poder Judicial. El principio de colaboración. ¿Qué es esto? Dicho de manera muy resumida y sin alargarme, esa obligación de presentar la memoria anual por parte del presidente del Consejo y de, vamos a decirlo suavemente, comentarla, ¿no?, en las cámaras. ¿Vale? Aquí hay algo importante, aunque lo puedo decir al final, pero importante, hay que insistir, porque ha habido muchas dudas, efectivamente. No puede ser en ningún momento un control político. El Consejo, por su naturaleza, por su diseño, no está subordinado al Parlamento. Responde a la colaboración, a las relaciones institucionales. El único sujeto obligado al control político del Parlamento, en virtud del artículo 97 de la Constitución, ¿cuál es? El Gobierno,
que es el que dirige, ¿verdad? Que dice: el Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar del Estado, ejerce la potestad ejecutiva y la reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes, ¿no? Es el Gobierno el que tiene la dirección política del Estado. El control político es sobre el Gobierno. ¿Vale? Entonces, esto no puede ser de esa manera. Bueno, en este caso, es verdad que tal y como está regulado el artículo 563, que es donde se contiene, ¿a qué sí puede dar lugar pie implícitamente? A que al final las cámaras acaben dirigiendo algún tipo de admonición al Consejo. Porque claro, cuando tú vienes a discutir, el P no puede tomar nota, te puede hacer propuestas, evidentemente, una vez que tú dices, puede ser de todo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Y puede dar lugar a ello. El artículo 563, y no sé quién lo hizo, quizá por eso voy a ser sincero, pues la verdad es que técnicamente es muy deficiente. Y es muy desconcertante, porque, por ejemplo, establece la comparecencia del presidente del Tribunal Supremo. Oiga, es que me sorprende. Oiga, una cosa es que el presidente del Consejo Nacional Judicial o el presidente del Tribunal Supremo sea simultáneamente el presidente del otro órgano, y otra cosa es la condición con la que se obliga a su comparecencia, no como presidente del Tribunal Supremo, no como presidente del supremo órgano de la Justicia General de España, sino como presidente del órgano constitucional de Gobierno. Sorprendente. Otra cuestión, habla de Cortes Generales, pero remite a los reglamentos parlamentarios. Pues claro, entre otras cosas, ¿por qué? Porque no hay reglamento de las Cortes Generales, aunque venga exigido por el artículo 72. Como tal sujeto no se ha planteado, pero habla de las Cortes. Y en su caso, si fuera ante las Cortes, caramba, pues ya pueden haber establecido una comisión mixta, Congreso-Senado, como hacen con otras instituciones, y lo resuelven. Porque en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Salvo que me equivoque, que tiene que ir al Congreso y tiene que ir al Senado. El Defensor del Pueblo, la Unión Europea, Seguridad Nacional, el Tribunal de Cuentas tienen comisiones mixtas, ¿no? No lo sé. Y desde el punto de vista de la organización constitucional y de la separación de poderes, a mí al menos también me resulta desconcertante como poco que una vez elegidos se pueda prever la posibilidad de que vuelvan a comparecer. Oiga, ¿se ha establecido eso para el presidente, el vicepresidente y los magistrados con permiso del Tribunal Constitucional? A mí me parece que no. ¿Por qué se va a establecer? ¿No? Y supongo que ese es el motivo por el que se introdujo, a su vez, en otra reforma, el apartado cuarto, para garantizar que fuera de lo que está impuesto no se puede obligar, no ya al presidente, sino al vocal que se prevé que en algún momento pueda ir, tampoco puede ir. Y en ningún caso se les puede llamar a comparecer. ¿Por qué? Por funciones, responsabilidades, por cuestiones. Entonces, este tipo de relación, ¿cómo hay que verlo? Hay que verla en el ámbito de ¿qué? En el ámbito de lo colaborativo, de la coordinación, de la lealtad institucional, pero no puede tratarse nunca de un control político. Y en este sentido, la sentencia del Constitucional 191-2016, de 15 de diciembre, que declara la constitucionalidad de la reforma de 2013, incide precisamente en el que he citado antes, en la novena del apartado primero del 561, que es la posibilidad de las Cortes, hay que entender las cámaras, de pedir informes sobre cualquier cuestión. ¿De acuerdo? Sobre este particular, otro jurista y abogado y de tantas cosas, académico prestigioso, Ignacio Astarloa, ha escrito que es un nuevo cauce para la colaboración cuando proceda entre el Consejo y las cámaras parlamentarias. Bien. ¿Cuál es el otro punto que puede ser conflictivo y acabar en el Tribunal Constitucional? Comisiones de investigación y la solicitud de la documentación. ¿Está siendo demasiado mortal o no? No, compadre, que yo me adapto. Yo soy como variable, me adapto tal, pum, ¿de acuerdo? Bueno, lo digo, y aquí hay como dos subbloques, la investigación parlamentaria y la solicitud de documentación. Claro, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el toque de roce o colisión? El amplísimo ámbito que dispone el artículo 76 para lo que puede hacer una comisión parlamentaria de investigación, que es que cualquier asunto de interés público. Oh, yeah. Eso inevitablemente, ¿qué puede hacer? Pues que un proceso judicial y una investigación judicial coincidan. Es que no hay que ser un fenómeno para darse cuenta, sobre todo por las diferentes motivaciones o anclajes que tienen cada una. La una que responde a la seriedad, al rigor o del proceso penal, pero la otra que responde al albur del interés político. Y curiosamente, cuando han coincidido, siempre van a lo judicial y entonces a alguien le salta la chispa, pum, y se monta la comisión de investigación. Entonces, también seguramente todo esto, yo voy a decir, y el profesor Arnaldo lo comparte, no lo comparte, lo cita, yo lo comparto. Caamaño Domínguez llegó a decir que por ley debía prohibirse la coincidencia temporal. Y hubo un acuerdo en la legislatura séptima, 2004-2008, precisamente ¿para qué? Para que los tribunales, a través del Tribunal Supremo, pudieran paralizar una comisión de investigación en su caso, en caso de que coincidiera con el objeto, o que hubiera persona inculpada y procesada.
Y en la práctica, ¿para qué? Para que no se puedan hacer coincidir temporalmente. Digo, para los que estén menos despistados, a lo mejor por eso ahora se entiende más fácilmente que la comisión esta Gürtel que montaron, ad hoc, ¿verdad? Comisión de la corrupción del escándalo del PP, ¿cuándo la montaron? Posteriormente, ¿no? En esta legislatura, cuando más o menos el otro. En fin, y aún así, yo creo que ahí tiqui, han estado, como siempre, planeando, en fin, planeando los toros sanfermineros. Bueno. Respecto de los jueces, de los magistrados en particular, hay un punto de referencia muy importante que fue cuando se pidió la comparecencia del magistrado que instruía la causa del 11M, porque ahí, digamos, el Consejo le marcó la pauta, ¿no? Le dijo, te doy permiso, en virtud del artículo 139, una cuestión pública del reglamento de la carrera judicial, pero ojito con lo que dice. Lo digo así para no ser más mortal y no leer toda la literalidad que está aquí, como diciendo, tú eres juez. Dicho de otra manera, le decía, como eres juez, tu estatuto, tus derechos, pero tus deberes, tienes que tenerlos presos. Tú no puedes comparecer, aunque te llamen, o incluso estás eximido, es un límite oponible, ¿de acuerdo? Es decir, llega el caso, tú no puedes ir más, aunque te llame una comisión. ¿Por qué? Porque de ti depende cosas tan importantes como la tutela judicial efectiva, los intereses del procesado, en fin, tantas cosas que tú no puedes ir soltarlas, porque todos sabemos además, en fin, lo que ocurre. Está claro que las dimensiones políticas y jurídicas en general, judicial en particular, no son las mismas. Y en cuanto a la solicitud de documentación, ocurre otro tanto de lo mismo, ¿no? Porque efectivamente, y no entraré aquí, o profundizaré en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿verdad?, donde no es automático, pero puede decir, oiga, como le voy a contar yo lo que está bajo secreto de sumario, porque puede ser interno o externo, no voy a entrar. Es verdad que toda esta información que el Gobierno puede recabar o las cámaras a través del artículo 109 de la Constitución, si han tenido respuesta legislativa cuando se trata de las obligaciones tributarias o cuando es la seguridad social, ¿verdad? Pero no ha ocurrido así en el caso de los jueces, que por otra parte yo creo que tiene difícil encaje, en mi modesta opinión, y está el maestro, si no ya apuntará lo pertinente, en el artículo 109. Yo creo que tiene difícil encaje el poder obligar a un juez a darme información, y más con un proceso vivo del que depende una resolución judicial, porque se puede contaminar, evidentemente, ¿no? Un juez no es caprichoso para decretar el silencio de un sumario. Entonces, aquí, ¿cuál es la piedra de toque? En mi opinión, institucional y subjetivamente, la salvaguardia de la independencia judicial y de la tutela judicial efectiva. Son los dos principios nucleares, institucional y subjetivamente, que tienen que salvarse para que un juez, un magistrado, un tribunal pueda dar una información que le solicite. Y ya termino esta parte, bien bueno, rápido, para hablar luego del control, que sería que... Pero esto va a ser rapidísimo, porque ¿cuál es? ¿Cuál me queda? La autorización para proceder penalmente contra diputados y senadores, ¿no? Los artículos 71, ¿no?, que contienen los llamados privilegios parlamentarios, ¿no?, la inviolabilidad por opiniones personales que ejercicio sus funciones, el apartado primero, y luego el 72 es cuando habla de la inmunidad, ¿no?, que solo pueden ser detenidos, salvo, dice, en ningún caso, salvo flagrancia delictiva. Que yo, me perdonarán los superprofesionales, a los alumnos cuando se lo explico les digo, para que lo entiendan, te pillé con las manos en la masa. No es que entro en el cuarto y veo que mi perro Pupi, están todos los cojines rotos y el perro Pupi sonriendo. No, entro y está Pupi rompiendo los cojines. Esa es la flagrancia delictiva. Bueno, perdón, porque son alumnos de primero o universo segundo y hay que explicarlo así porque te ponéis sublime y extático y Santa Teresa y San Juan de la Cruz, ¿vale? Pero lo demás, a veces tenemos que ir en un plano de aprendizaje. Bueno, pues dicho de otra manera, que si se considera, si el Tribunal Supremo dirige el escrito y concede el conocido como suplicatorio, tiene que autorizarlo. Por supuesto, ahora haré la tramitación. Bien, ¿y qué ocurre? Entonces, teniendo esos percheros, esos 5 puntos concretos, claros de relación, ¿cuándo o cómo se puede producir la intervención de la justicia constitucional, del control constitucional? ¿Cuándo se puede y quién lo puede reclamar? Pues en este caso puede ocurrir, hay que hacer distinción entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y el Poder Legislativo y el Consejo General del Poder Judicial. Porque cuando sea entre poderes como tal, sabemos que el Poder Judicial, ¿qué es? Todo y cada uno de los jueces y magistrados que lo integran, cuando está en el ejercicio de la función jurisdiccional. Es el Poder Judicial. El Consejo es el órgano de gobierno, ¿de acuerdo? Y entonces es muy distinto. ¿Por qué? Porque cuando se produce el primer caso va a intervenir, o sea, son los órganos, la legitimación ya veremos que le corresponde al Consejo. Pero en el otro caso es una legitimación más individual, porque estamos rozando el ámbito de ¿qué? Del rango de ley, formal o material. Y automáticamente, y lo sabemos que ha pasado cuando ha habido penúltimamente un roce con un aparente conflicto de control, un conflicto de atribuciones, rápidamente que se le han dicho, incluso el Consejo hizo un informe, la penúltima dijo, espera, que esto ya
está aquí una ley, ya solamente queda la vía como citaré, ¿de qué? Del recurso. Y en ese caso, para defenderse, los jueces, los magistrados no lo pueden hacer directamente, porque los sujetos legitimados son otros. ¿Vale? O sea, teóricamente, si hubiera un conflicto directo, ¿qué tenemos? Claramente, recurso de inconstitucionalidad o cuestión de inconstitucionalidad. ¿Con qué limitaciones? Como jueces, como consejo, no podemos ir al recurso. Presidente del Gobierno, defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, Asamblea Legislativa y Ejecutiva de las comunidades autónomas. Y estos dos últimos, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, los quita, excepto si tocan, o sea, la Constitución no enuncia todo, pero luego la ley orgánica del Constitucional deja a los 4 primeros y el otro solo si hay temas competenciales, o entiendo en su caso que afecten, porque han asumido competencia en Administración de Justicia, si no en la práctica el recurso de inconstitucional lo plantean los 4 primeros sujetos, individuales o colectivos que he citado. Cabría la cuestión de inconstitucionalidad, pero eso es complicadete. ¿Por qué? Porque lo decisivo es que el juez o el tribunal individualmente tiene que saber que la ley de la que depende el fallo es anticonstitucional. Suele ser complicado como tal, pero cuidado, cosas veré de amigo Sancho, y más en estos tiempos, donde la legislación gaseosa y tecnoecológica que estamos viviendo tal, puede provocar cuestiones sorprendentes, ¿no? Lo mismo permite encontrar a su juez que diga, voy a recurrir una ley procesal tal porque está afectando el proceso, pero me parece muy complicado. Muy complicado. Y entonces pongo el ejemplo que había citado antes, que es el de la sentencia. Es decir, oiga, no llega el informe. Pero claro, si no llega el informe, lo puede hacer el propio Consejo. Y también en un momento posterior los grupos parlamentarios políticos. Pero en este momento, ¿qué es lo que ocurre? Que ya no es un anteproyecto, es un proyecto de ley. Y no cabe la retroactividad, máxime teniendo que es un tipo de información. Dicho de otra manera, ¿a qué nos aboca? Al recurso de inconstitucionalidad. Que eso puede decir que por infracción del artículo, en este caso 109, no de la Constitución, del Congreso, que copia taxativamente al 88, ¿de acuerdo?, de la Constitución. Oiga, irán acompañados, pero si es un problema, en este caso el Consejo o los jueces o magistrados o las asociaciones, ¿a quién tendrán que recurrir? Pues a 50 diputados o 50 senadores amigos o coincidentes que le monten el recurso, porque ellos no pueden, no están legitimados para hacerlo. Bueno. Y queda la otra vía, pero en la otra vía hay, sí, el único sujeto legitimado, ¿cuál es? El Consejo, el conflicto de atribuciones, ¿de acuerdo? Y actuar sobre eso complica, porque el Consejo es un órgano colegiado, y da su acuerdo, a veces cualificado, a veces por mayoría. Bueno, un matiz simplemente, y perdón por el punto ahí de precisión, tal, ¿no? Es decir, aunque es confuso, para variar la razón del artículo, ¿verdad? La palabra competencia, conflicto de competencia, parece orientarlo al conflicto entre el Estado central y las comunidades autónomas y atribuciones cuando hablamos entre órganos constitucionales del Estado, ¿de acuerdo? Es más conveniente y de hecho hay una sentencia muy significativa, en este caso que es la 45.986, 17 de abril, que dice además claramente, y eso me acuerdo que tuve que emplear, me pidieron opinión con ese intento, con la última reforma, la anterior reforma, hasta la reforma de la reforma, que dije está complicado porque, ¿qué viene a decir esta sentencia? Oiga, cuando me planteo un conflicto de competencias, yo lo he admitido incluso habiendo mero menoscabo, pero cuando es un tema de atribuciones, y entonces me estoy pasando al Consejo, hace falta que sea una usurpación, como una invasión total, como una desocupación. Lo digo para quitarse. Y este concepto es, por tanto, importante, porque no deja de ser en este sentido nebuloso. Bueno, el conflicto de competencia o de atribuciones no está en la Constitución, es una derivada del 161.1d, que aparece en el 2.1d de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Hubo una polémica respecto si el Consejo tenía o no legitimación desde el año 86, en el 99 quedó zanjado porque se introdujo en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con lo cual no voy a entrar en ese punto y una sentencia sobre el particular. ¿Cómo se articula? Digamos que por el principio de lealtad institucional, primero el Consejo, porque me estoy poniendo en el caso del Consejo, también está legitimado el Gobierno, el Congreso, el Senado y el Consejo General del Poder Judicial, entre sí, pero como hablamos de Poder Legislativo, Poder Judicial, me ciño a ello, ¿no? Pues ese artículo 59.1c de la Ley Orgánica es la legitimación al Consejo General del Poder Judicial y al Congreso y al Senado. De nuevo, habla de Cortes, pero no, Congreso es verdad que puede ser contra uno, contra otra Cámara o contra ambas cámaras, ¿de acuerdo? Esto está previsto porque individualmente aparece esa legitimación. Bueno, tiene plazo de un mes desde que tiene conocimiento de la decisión, otra palabra compleja, nada precisada. O sea, ¿qué se refiere exactamente el Tribunal Constitucional, la Ley Orgánica, perdón, con decisión? ¿Qué incluye en decisión?
Porque no basta una mera discrepancia política, es normal, ¿no?, que un órgano, si tiene una mayoría o una composición, ¿no?, pueda distraerse, pueda apartarse, no pueda coincidir, no. Se trataría además de un acto jurídico donde plasme evidentemente que está haciendo esa usurpación de la atribución. O sea, el Consti está siendo muy, muy exigente en este punto respecto de la cuestión, hasta al menos hasta el presente, para admitir ese tipo de conflicto entre órganos constitucionales. ¿De acuerdo? De hecho, hay algo sorprendente. Voy casi terminando. ¿Y qué es? Que mientras... Casi. Pero si no corta así, en plan frenada... Yo, puedo dejarlo. Al final hay que siempre... como los coches de carrera, en 5 segundos nos ponemos a 100 y en 5 segundos hacemos la frenada, no hay los coches buenos. Claro, no quiero decir, las omisiones... O sea, las omisiones se han contemplado para los conflictos entre el Estado central y las comunidades autónomas, pero no se han contemplado para el conflicto de atribución entre órganos constitucionales. Y una omisión puede entrar en ese vago concepto de decisiones de las que habla sin más. O sea, yo tengo que hacer una cosa y no la hago. No lo he contemplado, no está en la ley, por ejemplo, ¿no? En ese caso se ocurriera. Bueno, que tiene plazo de un mes, que si no responde, hay que operar el silencio negativo. Te puedes responder diciendo que no, que es mío. Apáñate como puedas. O se calla. Queda abierto ¿qué? Para ya instar el procedimiento. Hay una cosa aquí curiosa, bueno, el Tribunal Constitucional puede pedir todo, artículo 75, y como cosa curiosa, también anecdótica, hay una omisión un tanto simpática, que es que, aunque establece un plazo para requerir al órgano que considera incumplidor o usurpador, bueno, por supuesto, el acuerdo tiene que tomarlo el Pleno, el Pleno, para un tema de conflicto de atribuciones es el Pleno del órgano, no puede ser la comisión y tal, el Pleno le pone el plazo de un mes, sin embargo no hay plazo para iniciar propiamente el procedimiento del conflicto ante el Constitucional. Pero, en fin, esto parece menor, pero no es menor. El problema, es decir, creo que es de gran calado político, jurídico, institucional, porque se rompe el equilibrio. Se rompe el equilibrio deseado al invadirse las competencias o atribuciones por parte de otro poder. Y bien, así un apunte, así por si me equivoco, que esto es más teórico que práctico, porque salvo desliz mío y que me he equivocado, en 40 años de efectiva justicia constitucional solo hay 3 sentencias sobre conflicto de atribuciones. Y digo en este caso efectiva justicia constitucional, no irónicamente, lo digo de verdad, porque ha funcionado estupendamente, o sea, que no obstante esta posibilidad, es curioso, una vez que te pones a verlo un poco, ves que el Poder Judicial o el órgano de gobierno, el Poder Judicial, lo tiene bastante complicadete para... por sí, quiero decir, otra cosa es que luego tenga indirectamente posibilidades para hacerlo. Pues bien, comentario conclusivo. En el Estado constitucional, como Estado de Derecho que es, el imperio de la ley es un elemento estructural fundamental. Sin embargo, esta premisa básica se ve constantemente infringida, con mayor o menor intensidad y extensión. Para mí, lo que resulta... dicho con toda modestia, ese mí, lo digo porque es mi opinión, de verdad, que no lo digo por mí, yo mime conmigo, cuando digo mí, es porque yo no quiero meter a nadie en el posible lío interpretativo que yo pueda hacer. Lo preocupante es que esto se extienda a España, cuando lo veíamos en otro lugar aparentemente democrático, y que ocurría, ¿no? Entonces, esto es un mal que amenaza a la democracia y que se constata en el abuso de las instituciones constitucionales, en el asedio de la separación de poderes, en la generación de concentraciones de poderes y violaciones de derechos humanos, en la tentación de la invocación del poder constituyente de forma fáctica o subrepticia, en forma de reformas constitucionales encubiertas con plebiscitos a los que dan otro nombre. Es una lluvia fina o gorda que va provocando un deterioro y nos encontramos con el famoso también mítico y ya tópico, casi como el verso, ¿no?, el inicio de Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, ¿no? Lo encontramos. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues hemos llegado hasta aquí porque esta lluvia fina se ha dejado su contenido a veces en torrente y ha ocurrido, ¿no? Es verdad que estos problemas son fruto de la tensión por la aspiración y permanencia en el poder, y esto mismo es lo que hace que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional sean elementos esenciales, y de verdad que no quiero poner patéticos, pero son instrumentos esenciales para la supervivencia de la democracia. Si bien ninguno de ellos podría contener el desbordamiento del ordenamiento político si una masa la apoya y otra no la apoya. Pero, en fin, como esto es una situación revolucionaria, tampoco es tema de esta conferencia, daría para otra y lo voy a dejar por ahí, ¿no? Los órganos constitucionales, de verdad, y perdón si parezco un poco ahora que estoy dando consejos, pero bueno, digo a modo de conclusión, ¿no?, son más fácilmente socavables cuando ya están debilitados por una cultura de la inobservancia de la ley. De verdad que el artículo que dice que la sentencia hay que cumplirla es decisivo.
Es dramático. E insisto, no quiero ponerme patético ni no, porque lo digo con toda la frialdad, de verdad, del cirujano jurídico en este caso, perdón, se queda un poco ahí de una vez, ¿no? Pero bueno, diciéndome, ¿no? De verdad. Y además se hacen frágiles o inoperantes los controles democráticos y jurídicos sobre sus actuaciones. Frente a la lógica del poder, en su mayor extensión de la acción, que también en el Estado constitucional está en el poder ejecutivo, aunque debería estar dividido, el valladar, tranquilo y ecuánime, obligado solo por la ley, que protege a la Constitución de un país, reside en su poder judicial y en el Tribunal Constitucional, si lo tiene. Las relaciones entre los poderes legislativo y judicial también están alteradas por el derrubamiento del primero en un mero adorno o claque del poder ejecutivo. Por eso es decisivo que el poder legislativo deje de estar subordinado al poder, al menos subordinado de manera escandalosa, las cosas escandalosa, porque en la práctica es 2 contra 1, y no veo lo que decíamos de niño cuando jugábamos al balón, que no lo diría aquí, 2 contra 1, una tal para cada uno. No, es 2 contra 1, catapum. Es lo que denunciaba, tampoco es el tema, el gran Constant, cuando justificaba racionalmente como nadie la figura del monarca como un poder neutral moderador, el peligro, incluso con división de poderes, de que uno se haga con todos los poderes o 2 poderes se alíen contra uno. Eso dice en el Code de Politique Constitutionnelle, ¿no? Es una cosa muy antigua, de Benjamin Constant. Pues en caso contrario, o sea, si esto crece, los poderes esencialmente pasivos, ¿verdad?, como diría Smith, ¿no?, judicial y de control, acabarán sucumbiendo ante el deseo inmanente, o sea, propio, su dinámica de unificación y unicidad del poder, como nos han enseñado Platón, Maquiavelo, Ferrero, Schmitt o Levenstein. El Poder Judicial y la Justicia Constitucional tienen un papel de primer orden en el mantenimiento de los principios y valores democráticos y de la paz social. Hoy más que nunca, cuando ciertas corrientes mundiales, y ya no solo en las naciones donde históricamente solamente han entendido trabajar con forma autoritaria, dictatorial o totalitaria, sino parece que hay una corriente como de, lo voy a decir muy simplificadamente, intercambio libertad por salud, y no aludo a nada. Y el que quiera imaginarlo, que lo imagine, no lo sé, ¿vale? Bueno, pues hacen olvidarnos de la gran regla de la separación real y efectiva de los poderes ordinarios del Estado, que solo de esta manera la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, por emplear los términos de la Constitución, se podrán realizar. Entonces, deben sostenerse los mecanismos que aseguren que entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial no existe orden jerárquico, sino que son iguales, con funciones y misiones distintas, y se deben controlar mutuamente en virtud de peso y contrapeso, sometidas sus actuaciones a la Constitución y al Tribunal Constitucional.